Bienvenidos a Gracias, un espacio para compartir historias, ideas y otros regalos diarios de la vida que nos inspiran y guían para lograr una vida plena. Presentado por Denis. De acuerdo con Meyer and Salovey, la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que explican cómo varían en precisión la percepción y comprensión de las emociones en las personas. Ellos definen la inteligencia emocional como la capacidad de percibir, valorar y expresar emociones, la capacidad de asimilar las emociones en el pensamiento, la capacidad de comprender y razonar las emociones y la habilidad para regular las emociones en uno mismo y en los demás. Hoy nos concentraremos en las habilidades más básicas que envuelven la percepción y valoración de nuestras propias emociones. Esto incluye identificar y expresar las emociones en el estado físico, sentimientos y pensamientos propios, así como en otras personas, en obras de arte, en el lenguaje, etc. Por ejemplo, a una edad temprana aprendemos a percibir las emociones en las expresiones faciales. Cuando de niños lloramos de dolor o reímos de alegría, reconocemos nuestra reacción en la expresión de los adultos cuando ellos empáticamente reflejan esos sentimientos. A medida que crecemos, discriminamos cada vez con más precisión entre sonrisas genuinas, sonrisas amables, sonrisas forzadas y otras variaciones. Con el tiempo, también leemos información emocional en objetos o espacios. La conciencia emocional a nivel individual es básicamente saber cómo me siento y por qué. También incluye saber expresar esos sentimientos con los demás. Esto es fundamental para el crecimiento personal porque para esto necesitamos datos confiables y la comprensión de las emociones propias es una parte importante de esa información necesaria. En resumen, la conciencia emocional involucra reconocer las emociones propias y sus efectos, valorarnos adecuadamente, conocer nuestras fortalezas y debilidades. Esto nos ayuda a tener más dominio sobre nuestros impulsos, especialmente en situaciones tensas. Tomar conciencia de la influencia que pueden tener las experiencias del pasado también nos ayuda a evitar qué patrones de comportamiento inconscientes contradicen nuestro actuar. Y por último, la confianza en uno mismo, la seguridad en nuestro valor y capacidades. El autoconocimiento no es una meta que se alcanza, sino una actitud hacia la experiencia de vida personal, a la manera en que evolucionamos, en especial a raíz de situaciones que promueven un cambio de perspectiva, un reordenamiento de los valores y una redefinición de las metas. Para esto, Cristina Muñoz Alustiza nos propone, entre otros, el instrumento de mi propia ventana, inspirado en la ventana de Joe Harry, elaborada por los autores Joseph Luft y Harry Ingham. La ventana de Joe Harry está compuesta de 4 zonas distintas que resultan de la intersección de 4 variables: lo que es conocido y desconocido por mí y lo que es conocido y desconocido por los demás. La zona abierta o a plena luz es aquella que tanto yo como los demás conocen de mí. En esta zona la información, los comportamientos y los pensamientos se intercambian libremente, son públicos. Esta zona aumenta a medida que aumenta la confianza con los otros. La zona ciega es aquello que ignoro de mí, pero es conocido por los demás. Esto puede incluir las costumbres, formas de reaccionar, actuar, hablar o relacionarnos que para nosotros son inconscientes, pero para los demás son evidentes. La zona oculta incluye aquello que no quiero que los demás sepan de mí.
Esto puede ser como un mecanismo de defensa a ser valorado negativamente o a provocar reacciones indeseables si se revelan los sentimientos u opiniones propias. Y la zona desconocida contiene aquello que ni yo ni los demás saben sobre mí. Por ejemplo, motivaciones desconocidas o dinámicas personales que no son conscientes o son secuelas de experiencias afectivas. El autoconocimiento comienza al ser conscientes de nuestra ventana y luego a aumentar la zona abierta mediante la apertura de uno mismo y la integración de la retroalimentación de los demás. Te invito a tomar un papel y algo con que escribir. Vas a dibujar un cuadrado dividido en una malla de 10 partes iguales a cada lado. Enumera el cuadrado de 1 a 10 de izquierda a derecha y de 1 a 10 de arriba hacia abajo. Lo primero que vamos a trazar es una línea horizontal, teniendo en cuenta este criterio. 1 será para una persona que es muy poco comunicativa de su estado interno, de su modo de pensar y sentir ante diversas situaciones. En el otro extremo, 10 será para una persona extremadamente comunicativa y abierta a expresar su yo a los demás. Ubica tu línea de acuerdo a la reflexión personal, teniendo en cuenta estos extremos, y traza una línea horizontal a lo largo del cuadrado. Ahora vamos a reflexionar sobre qué tan receptivos somos a la información que viene de los demás, tanto de aquella información que conocemos sobre nosotros como de aquella que no sabríamos a menos de que alguien externo nos la comunique. Para trazar la línea vertical tendremos en cuenta este criterio. 1 sería para aquella persona que obtiene mucha información sobre su entorno, bien porque pregunta por ella de forma directa o porque los demás se la dan sin preguntarla. 10 sería para aquella persona que no recibe información de otras personas. Ubica tu línea vertical de acuerdo a tu reflexión personal a lo ancho del cuadrado. Ya tienes 4 áreas, tu propia ventana en este momento. Es muy posible que las 4 zonas tengan tamaños distintos. La zona superior izquierda se refiere a tu área abierta. Si esta es amplia, quiere decir que la mayor parte del tiempo te comportas libre y auténtico frente a los demás. La zona inferior izquierda se refiere al área oculta. Una zona amplia con respecto a las demás zonas puede corresponder a una persona que al participar pregunta más información a los demás de la que da sobre sí misma. Prefiere saber información sobre los otros antes de comprometerse con una postura determinada. Si la zona superior derecha, la zona ciega, es amplia, es un indicador de alguien que en su interacción da mucha información propia, pero solicita poca a los demás. Por lo general, presenta sus opiniones y posturas frente a las cosas, pero raramente recibe retroalimentación de cómo éstas son recibidas. Por último, la zona inferior derecha se refiere al área desconocida. Alguien con una zona desconocida amplia generalmente no sabe mucho sobre sí misma y se abre poco a los demás. Al no abrirse a los demás, estos no tienen suficientes datos para reaccionar. Hay otra manera práctica de trabajar esta ventana. Primero, haz una lista de hasta 10 características o rasgos que consideres te definen como persona. Luego, pregúntale a personas de confianza, amigos, tu pareja, familiares, colegas, con quienes te relacionas habitualmente, que hagan su propia lista de rasgos o características de tu persona.
Cuando tengas ambas listas, puedes crear tu propia ventana. Los rasgos que han aparecido en tu lista y en la de los demás, los ubicarás en la parte superior izquierda de la ventana. Los rasgos que los otros han identificado, pero tú no, pertenecen a la zona ciega, parte superior derecha. Aquellos rasgos que nosotros hemos mencionado, pero los demás no, estarán en el cuadrante inferior izquierdo, la zona oculta. Y la zona desconocida está aún por descubrirse y puede ser una oportunidad que no se ha explorado, un área para aprender y crecer. ¿Qué nos permite ser conscientes emocionalmente? De acuerdo con Hughes y Bradford, la conciencia emocional es el resultado de una secuencia de 7 pasos que suceden sin una velocidad específica. El primero es sentir la emoción, la sensación. El segundo es reconocer la sensación. El tercero es identificar otros factores que estén influyendo en esa sensación. El cuarto es aceptar la sensación. Quinto, reflexionar por qué esa emoción aparece en ese momento, qué otros sentimientos también se encuentran presentes o estuvieron antes. Preguntarse cuál podría ser su propósito, qué está comunicando, demostrando o tratando de enseñar esa emoción. El sexto paso es actuar. Expresar tus pensamientos y sentimientos a la otra persona o al grupo y tomar medidas apropiadas si se necesita. Y el séptimo es reflexionar sobre la utilidad de la acción y qué lección quieres llevarte contigo de la situación. Las emociones también pueden ser el resultado de un contagio emocional, de un efecto dominó. Sigal Barzadeh dice que las personas son inductores andantes de estados de ánimo. Compartimos emociones incluso sin proponérnoslo, ejerciendo influencia en el estado de ánimo, los juicios y comportamientos de los otros. Una de las maneras en que esto sucede es por la tendencia innata de imitar el comportamiento de los otros. Automáticamente imitamos las expresiones faciales de los demás, incluso el tono de hablar. Entre más atención estemos prestando al otro, absorbemos más su emoción. La segunda manera en que sucede el proceso compartido de las emociones es más racional. En este caso, quien recibe la emoción del otro la usa como información para comprender cómo debería sentirse. Por ejemplo, si ves que alguien a quien respetas o quieres reacciona con rabia sobre una decisión o noticia, esto influirá en que reacciones con rabia también. Otro ejercicio propuesto por Cristina Muñoz Alustiza que nos ayudará a avanzar en nuestra conciencia emocional es la exploración de los sentimientos fundamentales. El objetivo es reconocer el contexto, la expresión y la relación de la emoción en 4 sentimientos que se consideran fundamentales. Estos son el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría. Cada uno de estos sentimientos abarca emociones específicas. Por ejemplo, cómo me estoy sintiendo con respecto al miedo incluye asustada, aterrada, ansiosa, atemorizada, nerviosa, tensa, estresada, inquieta. Con respecto a la rabia, airada, violenta, furiosa, rabiosa, disgustada, frustrada, resentida, enérgica, inquieta. Con respecto a la tristeza, triste, melancólico, afligido, deprimido, abatido, desanimado, dolorido. Y con respecto a la alegría, feliz, realizada, optimista, satisfecha, contenta, relajada, agradable, apacible, amable, gentil, simpática, sensible, bondadosa y todas las otras variaciones que nos permite el lenguaje.
Luego de reconocer el sentimiento, vamos a reconocer la sensación. ¿Cómo reconozco físicamente lo que estoy sintiendo? Por ejemplo, en el caso del miedo, puede que se manifieste por una opresión en la parte de atrás del cuello. En el caso de la rabia, por los puños cerrados. De la tristeza, con una opresión detrás de los ojos. Y de la alegría, por los músculos relajados. Una vez hayas identificado lo que sientes físicamente para cada sentimiento fundamental, pregúntate por el contexto. ¿Cuándo y dónde experimento este sentimiento habitualmente? Luego pregúntate sobre la expresión. ¿Qué suelo hacer con ese sentimiento? ¿Lo expreso, lo reprimo o exploto? Finalmente, analiza si hay alguna persona relacionada especialmente con ese sentimiento. Te aconsejo anotar la fecha en que haces estos ejercicios de autoconocimiento para ahondar en tu proceso de conciencia emocional. Con el tiempo, al volver sobre estos, podrás mirar qué tanto se han mantenido o cambiado algunos aspectos. Feliz día todos los días, Denis.